Padre, ok, si hemos considerado o hemos hablado de que la fraternidad sería la llave que haría evolucionar correctamente al mundo. Pero también esta llave, como todas las cosas buenas de este mundo, tiene obstáculos y problemas. Y que la sociedad de consumo pone minuto a minuto, desde el clasismo hasta cosas verdaderamente aberrantes como el narcotráfico y esas barbaridades. Bueno, dificultades, o obstáculos, yo diría más que dificultades, son efectos. Por ejemplo, hablar de la pobreza, mira lo que dice el Papa, habla de una pobreza que yo no había oído hablar de ese adjetivo, la pobreza relacional. ¿Sabes lo que es eso? No. Yo tampoco sabía. Y es un concepto que aparece aquí, que parece ser propio del Papa Francisco, porque no hay una cita en la cual él la esté tomando. Dice, en la cita antes al Papa Benedicto XVI, que en la encíclica Caritas in Veritate, dice, recordaba al mundo entero que la falta de fraternidad entre los pueblos y entre los hombres es una causa importante de la pobreza, ¿verdad? Y ahora sigue, él dice, en muchas sociedades experimentamos una pobreza profunda, pobreza relacional, debida a la carencia de sólidas relaciones familiares y comunitarias. Entonces, ¿por qué se da esta pobreza relacional que consiste en la carencia de relaciones familiares y comunitarias? Pues porque no tenemos la conciencia de que somos hermanos. Así es. Bueno, no existe peor miseria y pobreza que la miseria moral, cultural o ética. En eso estamos de acuerdo. Y son las que dan como resultado todo esto. Y esa pobreza, sí. Y ves que a ciertos niveles y en ciertos niveles sociales y ciertos niveles también humanos, ¿verdad? Distintos. Por ejemplo, en una ciudad hay pobreza relacional mucho más fuerte que en un pueblo, ¿verdad? Porque existe ahí nadie es nadie. Si no te conoces personalmente, pues toda la gente son anónimos, son extraños, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los puntos importantes, una intuición creo muy importante, que es fruto de la falta de conciencia de esta fraternidad que tenemos. La pobreza de nuestras relaciones humanas parte de esto, de que no tengo yo la conciencia de que esta persona que está junto a mí, que viaja junto a mí en el metro, en el microbús, que maneja en la misma calle, pues es mi hermano o mi hermana, y entonces mi relación es de hostilidad si hay cualquier detalle que lo vaya a provocar, ¿verdad? Entonces dice, asistimos con preocupación al crecimiento de distintos tipos de descontento, de marginación, de soledad y a variadas formas de dependencia patológica, ¿verdad? Todo esto es pobreza relacional. Una pobreza es como esta solo puede ser superada redescubriendo y valorando las relaciones fraternas en el seno de las familias y de las comunidades, compartiendo las alegrías y los sufrimientos, las dificultades y los logros que forman parte de la vida de las personas. Padre, también cabría aquí señalar que dentro de las miserias graves de los seres humanos, y más en esta sociedad, es el de la comparación. Un acto infantil e inverosímil, pero el yo soy el rico, tú eres el pobre, el yo margino porque yo soy aquel, es inverosímil, es infantil, es torpe, pero sigue existiendo. Sí, pero pues todo eso es fruto de la misma causa, fruto de la carencia de fraternidad, de la conciencia de fraternidad, ¿verdad? Porque entre hermanos, buenos hermanos, se supone que el que tiene más medios ayuda al que tiene menos medios, ¿no? Pero es que es más grave, padre, porque en la sociedad el que tiene más medios
por lo menos en esta, es porque ya se los quitó a los demás. Eso es más, sí, por más eso grave. Pues de ahí viene la segunda forma de pobreza, que es la que habla el Papa, dice la pobreza absoluta, ¿verdad? Además, si por una parte se da una reducción de la pobreza absoluta, por otra parte, no podemos dejar de reconocer un grave aumento de la pobreza relativa, es decir, de las desigualdades entre personas y grupos que conviven en una determinada región, en un determinado contexto histórico-cultural. Es decir, por una parte, la pobreza absoluta de quienes no tienen nada y viven en la calle, de la limosna, de las miserias de los demás, y luego esta pobreza relativa en la cual pues vienen todas estas diferencias, ¿no?, sociales entre nosotros, discriminaciones sociales. En este sentido se necesitan también políticas eficaces que promuevan el principio de la fraternidad, asegurando a las personas iguales en su dignidad y en sus derechos fundamentales el acceso a los capitales, a los servicios, a los recursos educativos, sanitarios, tecnológicos, de modo que todos tengan la oportunidad de expresar y realizar su proyecto de vida y puedan desarrollarse plenamente como personas, ¿no? Esto es lo que a los gobiernos toca, ¿verdad? Y conciencia de todo el mundo, porque bueno, pues también pues el gobierno tiene, como has dicho antes tú, es fruto de una sociedad, ¿no? Y claro, que por ejemplo el que todos en un país tengan acceso a los servicios básicos, ¿no?, de agua, de luz, de alimentación, de vivienda, de educación, pues eso básicos. Claro, eso de básico también es una palabra muy relativa, que lo vemos en la práctica, es desde quienes, de los pobres chamacos que tienen que verse con el maestro debajo de un árbol, ¿cómo no?, hasta los que pues viven en una escuela bien dotada de todos los medios en una ciudad, ¿verdad? Entonces, pero pues ¿cuáles son los básicos? Los básicos son los que están debajo del árbol, sentados en el suelo, con el maestro dándoles la clase. Obviamente no. Pues no, eso no es lo básico, ¿no? Eso es lo mínimo, diríamos. Hijo, pero ya mínimo echándole mucha imaginación. Entonces, pues bueno, a eso sí, ahí sí el gobierno tiene todos los gobiernos tienen sus responsabilidades, ¿verdad? Pero ya después, dentro de la sociedad, nosotros nos creamos, como lo he dicho en otras ocasiones, nos creamos discriminaciones sociales muy feas, ¿verdad? Según la carrera que has hecho. Si eres doctor, o si eres maestro, o eres artesano, eres ingeniero o eres técnico, ¿verdad? Eres, ¿no?, catedrático de la UNAM o eres maestro de la escuela de Juan Guerra, ¿no?, etcétera. Pues, entonces, y luego, ¿dónde vives? ¿En qué colonia vives? ¿Vives en la Condesa o vives en la Marquesa? ¿Vives en Villa Verdún o vives ahí en la Barranca del Muerto? En la literal. Pues todas esas cosas. Pero todas estas cosas, condición de estatus, etcétera, etcétera, son el origen de una conciencia y una pobreza ética y moral. Claro. Padre, antes de que nos haga clic Diego, por último, sí, la fraternidad no solamente es el llamado de Francisco para estos días, sino es la llave, la forma en que el ser humano puede seguir trascendiendo en este mundo en todas sus formas, de ser feliz todos, sin excepción, pero también de alcanzar el progreso que lo lleve a todo el universo. Parece increíble, pero en el siglo XXI todavía no lo entiende el ser humano. Es real. Han pasado todos estos siglos y todavía no le cabe en la cabeza. ¿Qué decirle a la gente como, oye, transmite algo de esto? Transmite la idea en la medida en que puedas. Claro. Pues yo creo que lo que nos dice aquí el Papa, para de nuevo, merece la pena el recordarlo en la conclusión, ¿no?, que la fraternidad tiene necesidad de ser descubierta. Eso, para empezar por eso, descubierta, ¿no? Entonces,
en qué áreas necesito yo descubrir la fraternidad, cada uno de nosotros los que estamos compartiendo estas ideas y este mensaje del Papa. El que lo quiera leer, pues lo puede encontrar en internet, ¿no? La fraternidad, fundamento y camino para la paz. Basta para que escriba eso en un buscador para que se lo dé, ¿no? Y si no, lleva directamente al portal del Vaticano, www.vatican.va, pues ahí aparece, y entonces ojalá que el próximo viernes pudiéramos seguir platicando, porque nos quedan varios puntos importantes, como el Papa habla todavía de la economía, el redescubrimiento de la fraternidad en la economía. La fraternidad extingue la guerra o antídoto de la guerra. La corrupción y el crimen organizado se oponen a la fraternidad. Y otro muy importante al final, la fraternidad ayuda a proteger y a cultivar la naturaleza, es decir, la fraternidad cósmica, ¿no? Con todos los seres de nuestro planeta. Lo que yo me refería, ahí está en la fraternidad la llave del universo, porque Dios no solamente le dio al hombre la tierra, le dio todo el universo. Pero para alcanzarla primero tiene que ser consciente de que lo debe hacer como hermanos entre todos. Sí, y para acabar con el canto de San Francisco, loados mi Señor por el hermano Sol, la hermana Luna, la hermana Agua, son nuestros hermanos igual. Entonces, ¿cómo los tratamos? ¿Cómo tratamos el agua, el aire, el ambiente en que vivimos? Todo. ¿Tratamos como hermanos? No, hombre, pues no. Espantosamente mal. Así que pues tenemos tarea, a ver pues si el próximo viernes podemos seguir con este tema, ¿no? Que merece la pena, pues, porque si va a ser el evangelio de este siglo XXI, la fraternidad, pues merece la pena darle duro, machacarlo, que nos entre y que se nos grabe profundamente hasta la entraña. En la realidad, el objetivo del evangelio desde su origen, yo no recuerdo una palabra de Jesús que no encaminara al hombre a la fraternidad. Bueno, dice San Pablo que esa fue la misión de Jesús, reunir a los hijos de Dios dispersos. Eso se llama fraternidad. A eso. Entonces, reunirnos ¿en dónde? En la fraternidad. Si somos hijos de Dios, somos hermanos, y reunirnos en una comunidad que nosotros, desde nuestro punto de vista cristiano, llamamos iglesia, pero que lo podemos llamar también humanidad. La humanidad que vive relaciones de fraternidad es el triunfo de la obra de Jesús, el éxito de la obra de Cristo y la misión de Cristo en este mundo. Ser buenos seres humanos unos con los otros. Y ya, y con eso, todos contentos, felices. Así de fácil. ¿Así? Es que suena fácil, pero va a estar un pelín más complicado que no, eso. Pero eso diríamos que toca más las fibras de la sensibilidad del ser humano y de las generaciones jóvenes de hoy día, que todos los motivaciones piadosas y religiosas que queremos promover nosotros cuando predicamos, etcétera, etcétera. Yo creo que también un punto es que las personas aprendamos que ciertas tergiversaciones culturales o ciertas condiciones de envidia y demás son el resultado de nuestra ignorancia. Aprender a contemplar nuestra ignorancia, al aceptar que somos ignorantes, pues, ¿no? Y que por eso actuamos de esa manera. Sí, y que por eso esa sociedad sigue siendo así. Sí, hay una ignorancia existencial. Sí, muy grave. Que es mucho más fuerte que esa intelectual, ¿no? Y a veces la gente que tiene ignorancia intelectual tiene más conocimientos existenciales, que es el sentimiento humano. Totalmente de la vida, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Entonces, pues ahí va la educación que dijimos el otro día, en los valores, educar en los valores, no en ideas y conocimientos teóricos, sino realidades prácticas, es decir, aprende con la vida, a través de la experiencia, a través de los sentidos. Aparte es muy interesante porque cuando el ser humano nace, cualquiera que contemple a los niños, a niños pequeños, se dará cuenta de que no existen toda esta serie de frenos causados por la ignorancia. Los niños no son racistas, eso me consta. Sí, sí. Los niños no son bla bla bla. Claro que no. Ni clasistas, ni... Sí. A veces un poquito envidiosos, pero por eso. en general no son así.
Quizá en eso se basa un poquito el Papa al decir que es ese anhelo indeleble que está en la conciencia del ser humano, la Por fraternidad. supuesto que sí. ¿Verdad? Y lo puede uno ver